Tenemos que hablar, Nati, de intervenciones que se están dando últimamente, muy consultadas también en diferentes provincias a nivel nacional, pero también una particularidad aquí en la provincia del Chaco, que es la vasectomía. Así es, para eso nos visitas en estudios Fabián López, médico urólogo del Hospital Perrando. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes y a través de sus cámaras y dirección del hospital. El objetivo es transmitir claridad y transparencia respecto a los conceptos y a veces ideas erróneas que tiene la gente sobre la vasectomía. ¿Qué es la vasectomía específicamente, doctor? Bien, la vasectomía específicamente es una técnica quirúrgica, es un método quirúrgico de anticoncepción masculina o planificación familiar, ¿sí? Es una técnica quirúrgica que se implementa ya desde hace muchísimos años. En realidad tiene una historia un poco con muchas aristas o aspectos interesantes, a pesar de ser una cirugía mínimamente invasiva, que se inicia con sus primeras experiencias en fines de 1800, se empieza a utilizar con fines terapéuticos o de planificación familiar masivamente en los años 60. Tiene muchos aspectos de los cuales algunos digamos, filosóficos, religiosos, culturales, demográficos, legales también, todos han ido en desarrollo. Mucho se ha avanzado en el aspecto legal y cultural respecto a las vasectomías. Ha tenido también con un fin u objetivo, digamos, entre comillas, eugenésico durante la Segunda Guerra Mundial, hecho totalmente detestable hoy por lo que se ha llevado a cabo como método de la vasectomía. Pero para hablar concretamente de la vasectomía, es una práctica quirúrgica de las más, en algunos países, de las más habituales dentro de las prácticas urológicas. Por ejemplo, España se realizan alrededor de 100.000 cirugías al año, con una tendencia en aumento. ¿100.000 al año? Exactamente. Es un número elevadísimo. Y en otros países, 200, 300 o hasta 500.000, como en Estados Unidos, con una tendencia aún en aumento. Esta tendencia, si bien con números reales muchísimos menores, por supuesto, en nuestro país, ha tenido en los últimos años un incremento bien evidente, a tal punto que hace unos 10 o 15 años se realizaban tal vez una o dos vasectomías, estoy hablando del ambiente público, en el Hospital Perrando más precisamente, pero fue avanzando conforme la población ha accedido a mayor información, ¿sí? A tal punto que, por ejemplo, el año pasado, en todo el año 2018, se han registrado 7 u 8 vasectomías en el hospital. No conozco exactamente los números del ámbito privado, pero entiendo que son parecidos o similares. Y en lo que va del año, en el Hospital Perrando van 8, con ya turnos próximos para 1 o 2 pacientes más a concretar en la semana siguiente la cirugía. Claro, es decir que, bueno, tal vez a fin de año puede llegar a duplicarse entonces la cifra del anterior. Creería que sí, creería que sí. Con respecto a la cirugía, es una cirugía que se realiza con anestesia local, en forma ambulatoria, donde el tiempo de posoperatorio es breve, y para hacer una comparación respecto al método quirúrgico de planificación en la mujer, esto es un método mucho, que es el de la ligadura de trompas, este es un método quirúrgico mucho más sencillo, rápido y económico, ¿sí? Hay un cambio cultural en todo esto que ha llevado a un mayor entendimiento en la sociedad respecto a qué significa la vasectomía. Algo que debe quedar perfectamente en claro es que muchas veces el hombre, un concepto cultural es que relacionaba vasectomía a castración. Esto no tiene absolutamente nada que ver un método con el otro, ¿sí? Claro. Con la vasectomía lo único que logramos es anular la presencia de espermatozoides en el fluido o líquido seminal eyaculado para lograr el objetivo de anticoncepción, en este caso en el hombre. Hoy la verdad que es una práctica en aumento, tiene
podríamos decir, una tasa de complicaciones relativamente escasas o mínimas, que están relacionadas a efectos locales como pequeños hematomas o un pequeño dolor, que son generalmente transitorios, ¿sí? Un aspecto importante que tiene la vasectomía, que esto es un procedimiento quirúrgico irreversible, por lo cual en la pareja o el hombre que va a tomar esta decisión de planificación familiar o método de anticoncepción debe entender y saber que esto es irreversible. Si bien existen métodos quirúrgicos, microquirúrgicos para revertir este procedimiento, suelen ser a muchas veces exitosos, pero no siempre son efectivas las cirugías para recanalización, llamamos, y tornarlo fértil nuevamente al hombre. No obstante, si el hombre quiere llegar a tener hijos después de realizar una vasectomía, esto ocurre entre un 5, 7 o hasta 8, 9% de las veces, se puede obtener espermatozoides a través de biopsias o punción del testículo o epidídimo del varón, y por algún método de asistido de fertilización el hombre puede nuevamente ser padre. Doctor, teniendo en cuenta de que hoy en día muchos jóvenes se someten a la vasectomía, ¿hay cierto asesoramiento por parte del equipo médico del hospital? Sí, sin duda, y una cuestión sine qua non, digamos, para que pueda realizarse la cirugía es explicar al paciente perfectamente en qué consiste la cirugía, la firma de un consentimiento informado donde se detalla del procedimiento con sus beneficios o el objetivo básico, que es el de la planificación, y sobre todo el de la irreversibilidad del proceso quirúrgico lo que se busca es la ausencia total de espermatozoides. Entonces esto es irreversible, claro. ¿Sí? Una vez explicado esto al paciente, el paciente lo decide en el ámbito de la discusión familiar, de la pareja, pero también en muchos casos se da, y lo vemos con más frecuencia, que es una decisión personal del varón, más allá de que está no en pareja, de optar por esta medida quirúrgica de planificación sexual o familiar. Doctor, dentro de todas estas consultas que sin duda han ido aumentando, ¿no?, en los últimos meses, en los últimos tiempos, ¿son mayormente jóvenes los que consultan? ¿Hombres que por ahí ya han tenido su familia y quieren dejar de tener hijos? ¿Cómo se reparte eso? Generalmente son jóvenes, ¿sí? Es decir, el mayor interés está centrado hoy en pacientes, en varones jóvenes, ¿sí? Los motivos son múltiples, desde económicos, laborales, o porque ya tienen hijos, entonces ya lo deciden y no quieren elegir este método como planificación o medida de anticoncepción. Una cosa también que se debe aclarar, que es parte de más bien mitos culturales respecto a este procedimiento, decíamos recién que no tiene absolutamente nada que ver con la castración, es decir, el hombre luego de la vasectomía va a conservar sus funciones sexuales exactamente igual que siempre. No se van a ver alteradas o modificadas en absoluto su capacidad eréctil, su capacidad incluso de eyaculación. La única diferencia es que la eyaculación no va a tener espermatozoides. Otro aspecto importante e interesante también a rescatar, es que este método quirúrgico de anticoncepción no descarta alguna implementación de algún método de prevención de las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Claro, es decir, eso le estaba por la vasectomía es un método de anticoncepción masculina, nada más, ¿sí? Pero al momento de elegir algún método, ya sea farmacológico o mecánico, de prevención de alguna transmisión de infección sexual, deben seguir utilizándose los mismos métodos habituales que se utilizan hoy en día. Claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta visita aquí en los estudios de Noticiero 9, aclarando todas las dudas y despejando obviamente tanto beneficios como riesgos, ¿no?, de esta pequeña intervención, ¿no?, que se realiza y se está realizando en los hospitales de aquí. Exactamente así es. Gracias a ustedes. No.